Bueno, entonces, nosotros vamos a comenzar con el capítulo 2, que es la parte de demostraciones, conjuntos y funciones. ¿Sí? Que, a ver, un poco con qué objetivo. La parte de demostraciones es porque también, digamos, ustedes saben que todas las verdades que nosotros decimos en matemática son enunciados que tienen una demostración, ¿sí? Si se pueden demostrar, decimos, bueno, esto se cumple. A ver, la propiedad conmutativa de la suma de números enteros, ¿se cumple o no? Bueno, como podemos demostrar que da lo mismo sumar A más B que B más A, decimos que eso es verdadero. Entonces, en el camino de toda la materia, nosotros vamos a estar demostrando algunas afirmaciones y es importante que ustedes puedan seguir el hilo de esa demostración, el recorrido lógico que uno hace, y hacer algunas demostraciones pequeñas, ¿sí?, que les aporten en ese razonamiento, ¿sí? Que uno pueda, digamos, el poder hacer una demostración, aunque sea chiquita, va construyendo, ¿sí?, ese camino lógico que uno sigue después para pensar, digamos, ¿sí? Entonces, en la parte de demostraciones tenemos que ver 3 métodos de demostración. Porque, ¿qué ocurre? Fíjense, cuando uno tiene un enunciado, por ejemplo, que dice, existen números primos, ustedes saben que es una proposición, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Cómo dirían que es? Es una afirmación que se le puede dar un valor de verdad o falsedad. Claro, ¿sí? Es una afirmación que uno dice, ¿esto es verdadero o esto es falso? Si yo digo 2 más 3, esto no es una proposición, ¿sí? Lo sumo, me dará un resultado, pero esto no es ni verdadero ni falso. ¿Mm? En cambio, si yo digo, existen números primos, ¿sí? Acá estoy afirmando algo que puede ser verdadero o falso, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? ¿Podés justificar? Porque se puede probar, creo yo que es así, se puede probar con tan solo un ejemplo de que sí existen. No hay que tener una regla general universal de que todos los números, por ejemplo, son primos. Bien, y entonces, por ejemplo, ¿cuál conoces? El 7, por ejemplo. El 7, por ejemplo. Entonces, existen números primos. Esto es verdadero porque, por ejemplo, 7 es primo, ¿sí? ¿Se acuerdan que los números primos, ¿sí?, son los números que pueden dividirse por 1 menos 1, él y menos él, ¿sí? En este caso, o si lo pienso con divisores positivos, bueno, solamente por 1 y por el número. Entonces, esta afirmación me dice, existen números primos. Con mostrar uno es suficiente, ¿verdad? Ahora, si yo digo todo número entero par elevado al cuadrado es par, ¿esto será verdadero o falso?
¿cómo puedo, digamos, convencer a alguien de que esto es verdadero? Yo digo que es verdadero, ponele. A mí se me ocurre que es falso. Ah, mira. Y si fuera falso, ¿cómo harías para mostrar eso? Porque acá este es un enunciado universal, digamos. La diferencia entre estos dos enunciados, ¿sí?, es que acá dice existen, por eso con mostrar uno que lo cumpla me alcanza, y acá dice todos. Claro, con demostrar uno que diga lo contrario ya rompe la regla, digamos. Ah, bueno, si encontrás uno que falla, sí. ¿Y encontraste alguno? Se me ocurre el 1. A ver, potenciar uno a cualquier número. No, pero dice todo número entero par. Está bien. No había esa parte. Porque ahí también, no sé quién estaba escribiendo que también estaba haciendo ese comentario. Claro, ojo, todo número entero par elevado al cuadrado es par. ¿Mm? Entonces, yo digo, es cierto. Ahora, para convencerlos a ustedes que es cierto, n pertenece a los pares y todo n cuadrado también pertenece a los pares. Bueno, está bien, pero hay que mostrarlo eso, porque si no es una declaración, yo te digo, mirá, si elevo al cuadrado un número par, me da par. Bueno, pero me tenés que seguir creyendo, ¿sí? Entonces, este es el tipo de cosa que necesita una demostración. ¿Por qué? Porque es diferente si yo hubiera dicho todo número entero par del conjunto A al cuadrado es par. Y suponete que yo tenga un conjunto A que diga 2, 3, 4. Ah, bueno, entonces acá tengo problemas, necesito una estrategia de demostración. Y no, miro acá y digo, mirá, tengo el 2 y el 4. ¿Sí? Son los únicos números pares del conjunto A. Entonces vengo y digo, a ver, 2 al cuadrado me da 4, par, listo. 4 al cuadrado me da 16, par, listo, ya lo demostré. No necesito otra cosa. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque a pesar de decir todo, estoy con un conjunto finito. Estoy haciendo una afirmación, ¿sí?, sobre elementos de un conjunto finito. Entonces, ¿qué pasa? Y miro uno por uno, lo cumple todo bien. ¿Se entiende? En cambio acá estamos haciendo una afirmación acerca de todos los elementos de un conjunto infinito como el conjunto de los números enteros pares. ¿Se entiende por qué acá es donde se requiere la estrategia de demostración? Acá me alcanza con uno. Acá me alcanza con mirar cada uno porque tengo un conjunto finito. Pero acá necesito una estrategia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a usar que igual, a ver, son estrategias que ustedes ya han visto, digamos, a lo largo de la escuela y de algunas cosas que hemos dicho. Lo que pasa es que ahora, bueno, vamos a formalizar de qué manera se hace eso, porque después incluso en el resto de los temas de la materia, aunque no esté incluido como tema, sino que es importante que ustedes entiendan lo que estamos demostrando. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el primer método que vamos a ver? Lo que se llama método directo. ¿Qué va a ser el método directo? Bueno, fíjense que uno en general lo que va a mostrar son cosas de la forma P entonces Q. ¿Se acuerdan qué quiere decir esto? Es decir, yo digo, bueno, si
un número, esta afirmación no tiene la palabra sí en ningún lado, pero se entiende que igual es un condicional, porque yo estoy diciendo, si un número es entero par, entonces su cuadrado es par. ¿Se entiende que estoy diciendo eso en esta afirmación? ¿Mm? Sí, sí. O sea, siempre tienen forma de un condicional, porque yo siempre parto de algo, bueno, a ver, si un número es de tal manera, entonces va a cumplir esto. ¿Mm? Bien, entonces, esto tiene la forma de un condicional. ¿Cuándo un condicional era verdadero? ¿Se acuerdan? Era verdadero en todos los casos, salvo en cuál. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Exacto. Este era el único caso de falsedad del condicional. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Si nosotros tenemos una afirmación que es de esta forma, ¿sí? Lo que queremos ver es que esto nunca puede pasar. No queremos que pase este caso, ¿sí? Si esto no pasa, quiere decir que pasa cualquiera de los otros donde siempre es verdadero. ¿Bien? Entonces, lo que uno hace con el método directo es decir, bueno, a ver, voy a suponer que el antecedente es verdadero, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo el enunciado. Si esto pasa, probame que pasa ese consecuente, ¿sí? Si el antecedente no pasa, ya sabemos que el consecuente puede pasar o no, y no te mentí. Entonces, suponemos antecedente verdadero y vamos a tratar de ver que el consecuente no tiene otra opción que ser también verdadero. ¿Mm? Bien, entonces, eso es lo que hace el método directo y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá, entonces. Bueno, a ver, tenemos que mirar que esto pasa para todos los números pares. Entonces decimos, bueno, a ver, sea, qué sé yo, X un entero par. ¿Sí? Queremos probar que, ¿qué queremos probar? Dice que al elevarlo al cuadrado es par. Ahí alguien lo había escrito, bueno, con n, lo mismo, ¿sí? Que x al cuadrado es par. Eso es lo que queremos ver. ¿Se entiende hasta ahí? Nada más para ir ordenando el razonamiento de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ahora decimos, bueno, entonces si x es un entero par, ¿cómo podemos escribirlo? ¿Cómo se escriben los números pares? ¿Se acuerdan? Dos por n, dice ahí Matías, ¿sí? Es decir, un número par siempre lo podemos expresar como 2 por un número entero. A ver si esto se entiende para todos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Cualquier número par es el que se puede expresar como 2 por un entero, o sea, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, todo eso da como resultado siempre un número entero, o un número par, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, este número se puede expresar así. Ah, bueno, si esto es un número par, entonces yo lo que quisiera es que x al cuadrado también me quede como 2 por alguien. ¿Sí? Si puedo probar eso, entonces x al cuadrado es par. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es que si yo propongo que este es x, puedo elevar al cuadrado ambos miembros. Si esa igualdad se cumple, también se cumple que sus cuadrados son iguales. Bueno, pero ahora entonces puedo escribir a x cuadrado como 2 por n, ¿o no? Eso es elevar 2n al cuadrado. Bueno, y ahora digo, esto es lo mismo que escribir x cuadrado por 2 por n por n. ¿Sí? Acá, ¿qué estoy haciendo? Bueno, de acá a acá usé definición de potencia. Perdón, esto es un cuadrado, ¿eh?
acá me equivoqué. ¿Sí? De acá a acá usé definición de potencia. ¿De qué quiere decir elevar al cuadrado? Multiplicar un número por sí mismo. Acá dice n perteneciente a los enteros. ¿Esto me preguntás? Ah, bien. N perteneciente a los enteros, ¿sí? ¿Este símbolo lo conocen? Ya lo usamos en algún lado. Bien. A ver, no es que se lea así, yo digo, siempre nosotros vamos a demostrar cosas de este tipo. El método directo lo que dice es, bueno, partimos de antecedente verdadero y queremos probar que el consecuente también lo es. Es decir, que el caso de falsedad del condicional no se puede dar nunca. Esa es la estrategia para el método directo. Van a ver que en los otros métodos, bueno, uno usa alguna cosa diferente, pero siempre para probar algo de la forma P entonces Q, ¿eh? Vamos a ver, en el último paso, vamos de nuevo, x igual a 2n. Entonces, x cuadrado, 2n al cuadrado, hasta ahí vamos bien, elevamos al cuadrado ambos miembros. Ahora decimos que x cuadrado, entonces en vez de 2n cuadrado, escribimos 2 por n, porque total, eso es elevar al cuadrado, ¿sí? Y acá simplemente propiedad asociativa de la multiplicación. Es decir, acá voy a escribirlo, acá escribo definición de potencia. Y acá escribo propiedad asociativa de la multiplicación. En enteros. Bueno, ahí me avisa que quedan 10 minutos. Yo voy a tratar de estar atenta, pero si se nos corta sin que me dé cuenta, volvemos a entrar para continuar. Bien, hasta acá, todo lo que hago es asociar, ¿sí? Y ahora, ¿qué más voy a decir? Bueno, pero mirá, a este número, 2 por n, lo puedo llamar j, ¿o no? Porque es un número entero. Digo, entonces, x cuadrado es igual a 2 por j con j entero. J también entero. ¿Por qué j es un número entero? J es entero por ser producto de enteros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice ahí? Entonces me quedó que x cuadrado es 2 por un entero. Ah, pero entonces es un número par, porque yo había dicho que un número par se escribía como 2 por un entero. Entonces, x cuadrado es par. Y por lo tanto, demostré, ¿sí?, lo que quería probar. ¿Se entiende esto? ¿Bien? Entonces, quiero probar que para cualquier número que sea entero par, al elevarlo al cuadrado también me da par. Escribo entonces que ese número entero se puede expresar como 2 por otro entero para ser par. Elevo al cuadrado ambos miembros y me termina quedando que x cuadrado también es 2 por un entero, por lo tanto es par. ¿Bien?
Bien, esta es la estrategia del método directo. Vamos a ver ahora cómo sería el método del absurdo, ¿sí? Al que llamamos método del absurdo. Miren, vamos a mostrar el mismo enunciado con ese método. ¿Qué va a decir el método? A ver, ahí se ve lo que está escrito, ¿sí, no? Sí. Miren, el método del absurdo, ¿qué va a decir? Otra vez, yo voy a tener algo de la forma P entonces Q de nuevo, ¿sí? Pero el absurdo lo que hace es decir, supongo que no se cumple. Supongo que no se cumple. Suponer que no se cumple ese condicional, ¿qué quiere decir? Tendría que decir, bueno, si no se cumple, ¿sí? Quiere decir que es falso. ¿Y cuándo es falso el condicional, dijeron? ¿Cuándo dijeron que era falso? Hoy me lo dijo alguien, ¿no? Antecedente verdadero y consecuente falso. Ahí está, ahí lo escribieron también. Bien, entonces, por lo tanto es falso, y lo que va a pasar entonces es P verdadero y Q falso. ¿Bien? Entonces, el método del absurdo lo que hace es trabajar con eso, suponiendo que lo que está pasando es que se cumple P y no se cumple Q. ¿Bien? Fíjense que en principio los métodos de demostración, bueno, y aunque uno no vaya a demostrar, ¿no es cierto? Pero digo, en cualquier enunciado es sumamente importante identificar antecedente y consecuente, ¿sí? Es decir, ¿de dónde yo estoy partiendo? Bien, si yo digo todo número entero par elevado al cuadrado es par, ¿sí? Bueno, mi antecedente es que un número entero es par, no que el cuadrado de un número es par. Digo porque muchas veces en algunas formas de cómo está enunciado, la afirmación es más evidente, y en otros casos, bueno, hay que tener cuidado y analizar cuál es el antecedente y cuál el consecuente, porque si arranco mal de ahí es muy difícil analizarlo. Entonces, en este caso, importante saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente con el que voy a trabajar que es falso. ¿Y qué hago con eso? Porque supongo que es mentira, y entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, si supongo que no se cumple, tengo que llegar a un absurdo o a una contradicción, por eso se llama método del absurdo. ¿Sí? Yo digo, bueno, si esto fuera mentira, hay un absurdo, por lo tanto es verdadero. ¿Se entiende lo que digo? Y se llega a un absurdo entonces el enunciado es verdadero. A ver, no quiero complicarlos con la notación lógica, ahora lo podemos escribir. Pero ustedes se dan cuenta que es como decir, anoche no llovió. Yo hago esa afirmación y digo, es verdadera, porque si hubiera llovido, es decir, si fuera mentira lo que estoy diciendo, el piso estaría mojado, y el piso no está mojado. Justo no es un ejemplo para hoy, ¿no? Porque anoche llovió, no sé quiénes están en La Plata, pero
Pero supongamos que no llovió. ¿Se entiende lo que digo? Si yo planteara, anoche no llovió, ¿sí? Digo que eso es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera mentira lo que estoy diciendo, quiere decir que llovió, y entonces el piso estaría mojado y el piso no está mojado. ¿Se entiende? Eso es más o menos lo que vamos a hacer acá. Suponemos que el enunciado que vamos a mostrar es falso, y bueno, y si fuera falso nos fijamos, bueno, qué consecuencias trae, y eso se tiene que contradecir con algo de lo que estamos suponiendo verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense, con el mismo enunciado, ¿qué vamos a decir? Esto es el método, ¿no? En general. Esto es el método en general. Vamos con ese enunciado a ver cómo se aplica. Entonces decimos, bueno, supongo que hay algún entero par y, porque este es el antecedente, ¿no? Queda un minuto de reunión. Ah, bueno, yo tengo 2,5 acá. Gracias, Germán. Entonces, supongo que X es par, bien, porque ese es el antecedente, y entonces el antecedente lo tomo verdadero. Y X cuadrado no es par. A ver si se entiende. Eso como planteo. Yo digo, bueno, a ver, de ahí voy a partir y voy a trabajar con eso y me tiene que dar alguna contradicción. ¿Sí? Entonces, partiendo de acá, digo, bueno, entonces X